Día Mundial del Autismo. Hoy, 2 de abril, se celebra el Día Mundial del Autismo. Hoy en mi perfil, en mis historias, yo hice una consulta de si sabías o conocías sobre esta condición. Y la verdad es que muchas respuestas fueron que más o menos, que no sabían, que pensaban que era una enfermedad, otros que sí, que sabían que era una condición, pero no tenían mayor conocimiento. Y bueno, tú te pones a pensar, y si tú no pasas por esta situación, yo creo que yo o como muchos nunca buscarían en Google qué significa el autismo, al menos que haya un interés por detrás para eso. Así que hoy les quiero hablar un poco. Yo no les voy a hablar nada técnico ni nada, yo les voy a hablar lo que en mi vida ha pasado con este tema desde que me enteré del diagnóstico de mis hijos y en qué momento fue todo esto. Así que no te vayas, que ya vuelvo para contarte todo esto con detalle. Bueno, la verdad tampoco voy a hacer muy extenso este video, simplemente quiero contarles un poco cómo fue el diagnóstico, cómo me di cuenta, cómo empecé a llevarlo a los médicos, a los terapeutas y todo esto, y cómo en última instancia me dieron el diagnóstico. Mi niño, cuando tenían 1 año, ellos todavía no caminaban, 1 año y medio y no caminaban, y a mí en primera instancia no me preocupó porque yo decía, bueno, son gemelos, en algún momento van a acabar, son flojos, esto y lo otro, y eso es así como un poco extraño. Antes de eso no había nada extraño porque ellos hacían con su manito, hola, chao, se reían cuando conectaban. Y eso fue cambiando poco a poco, fue como retrocediendo, y llegados a los 2 años, bueno, ellos caminaron como al año y 8 meses, tarde. En comparación, meses, tarde con lo normal de otro, o de como yo lo podía comparar con mi hijo, mi primer hijo. Después nosotros llegamos, estuvimos acá en Chile, ellos llegaron acá de 9 meses y fue todo un reto que en algún momento les contaré también por este blog. Pero cuando tenían 2 años, yo los llevé a un jardín acá en Chile, a un jardín, a una guardería infantil. Y ahí las tías, aquí les llaman tías a las maestras o profesoras, pero bueno, uno aquí se acostumbra a llamarlas tías. Y las tías empezaron a notar que los niños deambulaban mucho por la sala, que no se quedaban sentados, que no atendían por el nombre. Y efectivamente a mí me pasaba lo mismo. Ellos prácticamente nunca estaban sentados, nunca estaban tranquilos, y tampoco respondían por el nombre. Ellos parecían sordos. Pero pues no sé, yo como que no le prestaba como que la suficiente atención a eso, y también tenía el proceso de migración, otro país, adaptarnos, mil cosas en la cabeza, y creo que no le tomaba el peso que tenía en ese momento. Sin embargo, estos síntomas de alerta en el colegio, en el jardín, me derivaron a un centro de terapias donde quizás ahí me podían ayudar y derivar a algún neurólogo y empezar a hacer estudios. Yo me preocupé, obviamente, pero no me alarmé. Sin embargo, fui a este centro de terapia y recuerdo perfectamente que la señorita que me atendió, que nos atendió muy grosera y tajantemente, y nos dijo, no, bueno, sus hijos lo que tienen es autismo. Y la verdad es que cuando ella me dice eso, quizás yo por dentro pensaba que tenían autismo, pero como que, o sea, yo estaba un poco negada a eso, y como que fue un choque así como que muy fuerte. Y
Y yo le digo, pero ¿por qué tú puedes asegurar que es autismo? No, no, bueno, y ella como que recapacitó un poco ahí y nos derivó al neurólogo. Cuando fui al neurólogo, nos contó sobre el autismo y les dio un 50% de características típicas y características atípicas. ¿Qué quiere decir esto? Típicas es que son características muy normales del autismo, como el no responder por el nombre, el aletear con las manitos cuando caminan, el deambular por todos lados, el hacer llanto sin control, y caminar tarde, no hablar, no decir palabras. Entonces habían como muchos antecedentes que llevaban a esa conclusión, pero no podían darle un diagnóstico definitivo y de hecho ellos no tienen un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo se lo dan el año que viene, que cumplen 7 años. Pero a raíz de eso, cuando lo empezaron a ver varios especialistas, cuando acá hacen evaluaciones, se lo hacen el neurólogo, el psicólogo, el terapeuta de lenguaje, el terapeuta ocupacional. Empezamos a ir a muchos médicos, muchas consultas, al otorrino, al oftalmólogo, a todas las especialidades. Y efectivamente cuando entramos recuerdo perfectamente que para hacerle el diagnóstico entramos a una sala donde él iba a estar solo ahí con muchos juguetes, muchas cosas, y íbamos a estar él y yo nada más. Pero detrás había un vidrio que no se veía nada, pero habían como 8 personas observando, ¿no? Y en ese momento, yo dejé a los niños, bueno, en ese caso, en ese entonces lo evaluaban uno por uno. Y yo dejé a uno que hacer lo que quería hacer. Y de verdad el niño no jugaba con ningún juguete. Eso quiere decir que había otra característica, que es no darle sentido al juego. ¿Qué significa no darle sentido al juego? Que yo tengo un autito y en lugar de rodarlo y decir run, run, run con el autito, lo volteo y empiezo a jugar con la ruedita, o me lo empiezo a llevar a la boca y no le doy sentido al auto, al juego. Fue una característica bien importante que llevó a ese diagnóstico junto con las otras evaluaciones. De verdad que ese día cuando la doctora me dice, bueno, mira, mamá, yo le tengo que contar los resultados, la verdad es que sus hijos presentan un nivel de autismo, yo lo voy a calificar como nivel moderado a bajo, porque el autismo tiene infinitos niveles. Creo que pasaríamos una vida hablando de niveles y cada tipo de diagnóstico es totalmente distinto. De hecho, mis hijos son gemelos, gemelos idénticos, mismo ADN, mismo color de cabello, de ojos, todo, y son personalidades muy distintas y también el tipo de autismo en cada uno de ellos es distinto, muy distinto. Es increíble, pero sí. Y ahí yo sentí que mi mundo se desboronaba, yo entré en shock, y porque yo soy así, como cuando recibo noticias impactantes, como que me quedo, no sé si llorar, si gritar, como que me quedo y, ok, sí, bien, y me voy y como que después, estallo. Y, y la verdad es que fue bien difícil, fue muy duro aceptar ese diagnóstico. Yo de hecho todavía me cuesta comprender por qué nos pasa esto a algunas personas, pero también doy gracias a Dios, a la vida, porque pues mis hijos tienen una excelente salud, estamos bien, somos felices, ellos no son infelices, ellos no sufren, ellos no están enfermos, por lo tanto no hay ninguna cura para esto. Solo podemos hacer
terapias, podemos lograr que hablen, podemos llegar a que sean independientes, a que se vistan solos, a que coman solos, a todo este tipo de cosas. En resumen, ¿qué les quiero decir con esto? Que el autismo es una condición de vida y es para toda la vida. Hay personas que pueden desarrollarse como el nivel del Asperger, que pueden ser muy funcionales, y también hay niveles críticos que ni siquiera son capaces de llegar a conectarse nunca en la vida con nada, ni siquiera son capaces de mirarte a los ojos, porque es el nivel de autismo mucho más elevado. Conforme fue pasando el tiempo, mis gemelos fueron como mostrando muchas más características. Yo, sin embargo, no me quedé con ese diagnóstico. Busqué otra opinión, y cuando logramos encontrar esa otra opinión, ahí yo empecé así como a darme cuenta y intrínsecamente empezar a digerirlo. La otra característica que empezaron a notar, o que yo ya empecé a leer y a investigar, es que ellos no miraban a los ojos, no me miraban y me quitaban la mirada. No había conexión. Y yo no me daba cuenta tampoco. Entonces, todo eso pasó, todo eso me llevó a reconocer y aceptar que mis hijos tenían esta condición, y me costó. Duré como aproximadamente un año en vivir el duelo, en aceptarlo, en comprenderlo. Salía con ellos y veía a otros niños que se comportaban como mí. Bueno, dentro de todo normal, porque después hablaremos de lo que es normal y lo que no es normal, o para quién es normal. Y recuerdo que yo llegaba a estos parques y veía a otros niños que jugaban, que corrían, que hablaban, y yo sentía tanta pena, lloraba, y la pasé re mal, porque en mi ignorancia no sabía lo que era esto, en mi ignorancia, como tú tal vez, que piensas que te dicen autismo y crees que el mundo se acaba ahí, crees que todo llega hasta ahí, y no es así, no es así. Mis hijos llegaron para enseñarnos como familia, a enseñarnos a comprender que el mundo no siempre es como lo vemos, que lo normal no es todo lo que vemos, porque yo no llamaría normal a las mentiras, a la hipocresía, a la envidia. Yo no llamaría normal a una persona que pueda decirte te amo cuando en realidad no te quiere, o te lastima o te hace daño. Entonces yo a eso socialmente lo llamaría normal. Pero bueno, estas personas con autismo son las personas más increíbles que puedes alguna vez conocer. Quizás hay otras condiciones, otros síndromes que también te dejan cosas maravillosas, cosas lindas, pero mis hijos vinieron a este mundo a enseñarme. Yo no los enseño a ellos, ellos me enseñan a mí. Me han enseñado que la vida tiene otra manera de verse, de que no se hace como estamos acostumbrados, y que hay que aprender a tener paciencia, amor, perseverancia, porque es lo único que te va a hacer llevar con gusto y con satisfacción una prueba de vida como esta. No es fácil, pero no me tengas lástima. No le tengas lástima a esas personas, a esas mamás con niños con condición. No sientas tristeza en tu corazón por eso. Más bien, brinda empatía, conoce, infórmate. Si ves un niño que está llorando, que está tirado en el piso, alguna razón debe haber, alguna razón, porque a veces nos critican y dicen, ay, esta deja que el niño haga lo que quiera.
pero no saben lo difícil que es salir con los niños, no saben lo difícil que es llevarlos al supermercado, lo difícil que es llevarlos al colegio, lo difícil que es que ellos adquieren conductas a medida que pasa el tiempo, y todo ese tipo de situaciones que se tornan complejas. No tienes quien los cuide, y las personas que lo cuidan no son capaces de comprender esto, porque pues también ignoran. Y yo no culpo a nadie, no estoy aquí para culparte, no estoy aquí para señalarte, ni mucho menos para juzgarte. Yo estoy aquí para llamar a la conciencia de personas que no conocen esto, que no conocen esta condición, y aún así se atreven a señalar y a criticar, a cuestionar y a sentir lástima. No hagas nada de eso. No le digas a una mamá de corazón azul ay, pobrecita. No le digas, no, pero eso se va a curar, ellos van a salir de eso. No, no le digas eso. Tampoco le digas eso de, no, es que es una bendición verdaderamente. No, porque yo no lo digo, yo no creo que sea una bendición todas las veces que he tenido que llorar, todas las veces que he tenido que aprender, las lágrimas que me han salido del corazón al ver que mis hijos quizás no lleguen a casarse, a tener hijos, a tener nietos, o quizás sí, pero uno piensa muchas cosas, uno se abruma con esta situación. Entonces, no me quiero extender más, solo quería contarte un poquito, tal vez en otra oportunidad lo escriba, lo redacte para que pueda llegarte un poco más detenido, lo leas con más calma y puedas comprender un poco más sobre este tema. Solo hoy quería compartirte un poquito de esto para que empieces a ser empático, empieces a ser consciente y empieces a comprender que si un vecino, que si una vecina, que si un familiar tiene esta condición, no juzgues, de verdad no lo juzgues, de verdad infórmate, ayuda, colabora, empatiza, que de verdad te lo vamos a agradecer. También me preguntaban hoy qué significaba una mamá azul, una mamá con corazón azul, qué significaba el color azul. Y yo hice hoy, bueno, yo creo que si lo coloco así no se va a leer bien, porque como tengo la cámara del lado del selfie, pero voy a dejar unas fotitos por ahí, y yo escribí esto porque todavía falta mucho que dar a conocer sobre esto. Sobre esta condición hay mucho que contar. Y uno de los propósitos de este blog es un tema principal, es hablar sobre el autismo, hablar sobre cada etapa que hemos vivido, cada avance que quizás para muchas personas, pero hizo eso, pero si eso es normal. Yo en estos días mostraba vamos a ver si lo encuentro por acá, yo como, no sé si varias personas que me siguen han visto que yo estoy haciendo letras, estoy aprendiendo el lettering o caligrafía y esto, porque me gusta, es un hobby que aprendí, y también me sirve para hacer fotos y hacer lo que yo hago con mis redes sociales. Y mi hijo me lo veo así, y yo le digo, ven, hagamos tarea. Y hizo esto. Esto quizá para ustedes parezca absurdo, quizá sea algo así como que, pura raya, ni qué importa. Para mí esto es de verdad maravilloso. Es algo así como increíble, como que el corazón se me esponjó de verlo, que tomó el marcador, obviamente no lo sabe tomar, pero lo tomó y hizo rayas. Y hoy volvimos a hacerlo y tomó el marcador y hizo rayas. Eso para mí es un avance de aquí a la luna. Así que estas cositas nosotros aprendemos a valorarlas. Quizás cuando no pasamos por situaciones de estas no sabemos valorar las cosas
las pocas o pequeñas cosas que nos llegan a la vida no la valoramos. Y pocas somos las personas que tenemos esta oportunidad de vivirlo. Y sí, como digo, he repetido, ha sido muy difícil, pero también me ha dejado demasiada enseñanza, también me ha enseñado a ser otra persona y gracias a ello yo soy otra. Como familia es difícil, a veces no lo aceptamos, a veces escondemos esto, no lo llevamos a la luz, no queremos que otros sepan, que otros nos tengan lástima, nos da vergüenza o nos da miedo. Y por eso el autismo antes estaba oculto antes, y por eso no se conoce tanto, porque las personas no se atrevían a esto, no se atrevían a salir. Pero hoy en día hay mucha terapia, hay mucho conocimiento de estudios, de personas que se han preparado, de profesores diferenciales, de personas que están capacitadas para hacer que estos niños del mañana puedan ser independientes, puedan ser muy funcionales. Así que eso es algo muy ventajoso y que conforme pase el tiempo va a ser mucho mejor. Así que no pregunten si se está consiguiendo la cura, porque es que no existe. Hay métodos, hay terapias, hay formas de hacer que baje de nivel el autismo, pero no hay cura porque no es una enfermedad. Y bueno, con esto me despido. La verdad es que, como les dije, lo voy a escribir, voy a hacer un post escrito para las personas que quieran entender un poco más del tema y extenderme un poco más y poder darle mayor detalle. Sin embargo, también en publicaciones y videos que voy a estar subiendo, voy a ir contando paso a paso algunas de las etapas que hemos vivido. Y de hecho ya coloqué una que fue la de cómo hacer para empezar a dejar el pañal o controlar esfínteres, y bueno, como esa, muchas más, muchas. También les voy a contar anécdotas que he pasado, me he reído, y hay otras en las que no he sabido si llorar, gritar o lanzarme por el balcón, pero aquí estoy. Dios creo que no le da pruebas a quien no las pueda superar, y aquí estamos. Fuerza. Y le mando un mensaje de mucho positivismo a todas esas mamás de corazón azul, a todos esos papás, a todas esas familias, que sí se puede, que con amor todo es posible, que con paciencia todo es posible. Y el corazón azul, la mamá azul, es porque cuando escuchas esto es porque tenemos en casa a una personita con autismo, o 2 o 3. Conozco familias que tienen 3 hijos con autismo, y vaya, conozco personas que tienen 1. Conozco muchas personas, he aprendido a conocer personas de otro entorno, y bueno, aquí estamos. Ánimo, no pasa nada, no es una enfermedad, podemos lograrlo, podemos hacer que ellos se sientan más aceptados por la sociedad, y eso depende de ti y de mí, de darlo a conocer. Ellos no sufren, ellos son felices, así que nosotros también tenemos que ser felices. Te dejo, espero que sea de reflexión este video, y ojalá hayas escuchado todo, y nos vemos pronto. Que estén muy bien.